Bueno, queridos estudiantes, en esta oportunidad vamos a estar trabajando en nuestra reflexión el valor que tiene que ver dentro del trabajo de equipo con la humildad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nosotros estamos trabajando en equipo y como miembros nosotros desarrollamos ciertos valores. Entre estos valores tenemos la humildad. ¿Qué es la humildad? Es la única verdadera sabiduría que nos prepara para todos los posibles cambios de la vida. Entonces, actualmente nos encontramos en una situación que efectivamente ha hecho que nuestras vidas tomen un giro totalmente diferente a lo que hacíamos en un tiempo atrás. Entonces, si cada uno de los miembros desarrolla o resalta este valor de la humildad, vamos a ser seres humanos con la capacidad de comprender a las demás personas, con la capacidad de respetar las opiniones de las demás personas. Vamos a ser unas personas que conoceremos cuáles son los límites y cuáles son las debilidades que presentamos. ¿Con qué fin? Con el fin de convertirlos en fortalezas. Entonces, ¿qué los invito con este valor? A que trabajemos siempre y que desarrollemos este valor, puesto que es importante que nosotros como seres humanos reconozcamos qué es lo que nos, de pronto, cuáles son esas debilidades que tenemos y para mejorarlas, y de esta forma hacer que el equipo funcione de la mejor forma. Entonces, esta es nuestra reflexión, espero que les guste mucho. Bueno, entonces ahora vamos a explicar algunos conceptos que necesitaremos para la temática a desarrollar. Entonces empezamos con la definición de ángulo. ¿Qué es un ángulo? Es una figura formada por dos semirrectas llamadas lados que tienen un mismo origen llamado vértice. Los ángulos suelen medirse en grados sexagesimales. A ver, ¿qué quiere esto? Observemos la figura. Ahora estaremos viendo la clasificación de los ángulos. Empezamos con la primera clasificación, que es según su medida. Aquí encontramos el ángulo recto. ¿Qué decimos de este ángulo? Que sus lados son perpendiculares y mide 90 grados. Ángulo agudo. Sus medidas son menor que un ángulo de 90 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que nosotros tengamos un ángulo, por decir, de 65 grados, 45 grados, 35, 75, medidas que sean menor que 90, estrictamente menores que 90, estaremos hablando de un ángulo agudo. Ángulo obtuso. Su medida es mayor que la de un ángulo recto, pero es menor que la de un ángulo llano. Entonces, este tipo de ángulos, por ejemplo, son aquellos que tienen medidas como de 95, de 110, 120, 130, 140, así sucesivamente. Pero ¿qué quiere decir esto? Que su medida no va a ser ni 90 ni 180, porque si es 90 estaríamos hablando de uno recto y si es 180 estaríamos hablando de uno llano. Por otro lado tenemos el ángulo llano, que es aquel ángulo que mide estrictamente 180 grados y sus lados están sobre la misma recta sin ser coincidentes. Ángulo convexo. Sus medidas es menor que la de un ángulo llano. Bueno, entonces este tipo de ángulo encontramos que la medida precisamente está siempre menor a la de ¿qué? A la de un ángulo que tenga 180 grados. Y los cóncavos son todos aquellos ángulos que su medida son mayor de 180 grados. Ahora tenemos la clasificación según su posición. Entonces en este caso encontramos ángulos consecutivos. La misma palabra nos dice consecutivos. ¿Qué quiere decir? Que tienen el vértice y un lado en común. Miren, entonces podemos decir que este tipo de ángulos, por lo general, uno se encuentra al lado del otro. O sea, hay consecutivo
a la posición del 1. ¿Listo? Opuesto por el vértice, la misma palabra nos lo dice, opuesto. Entonces miremos los dos ángulos beta y alfa. Si ustedes se dan cuenta, ellos están en una posición totalmente opuesta. Entonces tiene el vértice en común y sus lados sobre las mismas rectas. Entonces observemos ahí en las imágenes que estos ángulos tienen una característica, y es que el vértice los opone a ambos. Por último tenemos el ángulo adyacente. ¿Qué característica tiene este tipo de ángulos? Tienen el vértice y un lado en común. Los lados no comunes están sobre la misma recta. Entonces, ¿qué característica aparte de eso encontramos de ese tipo de ángulo? Que la suma de sus medidas forman un ángulo de 180 grados. Listo, continuemos con la clasificación. Entonces, según su suma, encontramos los ángulos complementarios. ¿Cuáles son los ángulos complementarios? Son todos aquellos ángulos que forman un ángulo recto al colocarlos de forma consecutiva. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a observar la imagen de estos ángulos. Ángulos suplementarios forman un ángulo llano al colocarlos de forma consecutiva. Entonces, como les decía, vamos a observar en estas imágenes. Miremos la que se encuentra del lado de ángulos complementarios. Tenemos dos ángulos, uno de 30 y uno de 60 grados. Si se pueden dar cuenta, están consecutivamente, pero miren que su suma forma un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados. Entonces, todos aquellos ángulos que al momento de sumarlos nos forman un ángulo recto, entonces se les puede decir que son ángulos complementarios. Miren que del otro lado tenemos el ángulo de 40 y el de 50, entonces su suma igual nos da un ángulo de 90 grados, es decir, un ángulo recto. Observemos las imágenes de los ángulos suplementarios. Tenemos un ángulo de 40 y uno de 140. Al momento de sumarlo, si pueden ver, la sumatoria nos da 180 grados. Y por el otro lado tenemos uno de 135 y uno de 45, que al sumarlo formamos un ángulo llano, es decir, de 180 grados. Ahora conozcamos algo sobre los ángulos congruentes. Entonces, ¿qué se puede decir de los ángulos congruentes? Que son aquellos ángulos con exactamente la misma medida. Observemos en esta imagen, tenemos el ángulo alfa y el ángulo beta. Si nosotros decimos que alfa tiene una medida de 90 grados, entonces beta, como es congruente, es decir, como tiene exactamente la misma medida, también debe tener 90 grados. Por ejemplo, miremos estos dos ángulos que se formaron aquí. Si se pueden dar cuenta, los dos ángulos son congruentes porque tienen la misma medida, que son 110 grados. Y por otro lado, miremos en estos dos triángulos. Podemos observar que tienen igual medida. Encontramos el ángulo que se forma en el vértice B y en el E, todos son de 90 grados. En el vértice A y en el vértice D encontramos los dos ángulos que tienen una medida de 30 grados. Y en el vértice C y F tenemos los ángulos que forman una medida de 60 grados. Entonces, ¿qué se puede decir cuando los ángulos son congruentes? Entonces son congruentes si poseen la misma medida. Bueno, ahora conozcamos un poco sobre un instrumento que nos sirve para la creación de ángulos. Entonces este instrumento tiene el nombre de transportador. Un transportador es un instrumento que mide ángulos en grados y que viene en dos presentaciones básicas. Bueno, estas presentaciones son las siguientes. La primera, el transportador con forma semicircular graduado en 180. Este
grados siempre son temados como grados sexagesimales. Entonces pueden observar en la figura que el ángulo máximo que se puede formar con este transportador es de 180 grados. Ahora, transportador con forma circular graduada en 360 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí formamos un ángulo totalmente completo. Entonces, como lo decía en la primera imagen, teníamos, por decir así, la mitad del transportador, entonces era semicircular. Pero en la segunda imagen tenemos que ya es completo, entonces forma un ángulo de ¿qué? De 360 grados. Bien, vamos entonces a hacer unos ejemplos de cómo podemos medir ángulos usando el transportador. Entonces, primeramente debemos colocar el vértice del ángulo que vamos a dibujar. Entonces colocamos ahí el punto que representa el vértice y a partir de ahí colocamos una línea recta que va a representar nuestro lado inicial del ángulo. A partir de esta línea pues se va a empezar a abrir el ángulo, la apertura del ángulo. Entonces aquí podemos ver las diferentes aperturas que puede tener el ángulo. Puede ser un poco más angosto, un poco más amplio. Bien, entonces vamos a hacer un ángulo de 30 grados, por ejemplo. Quiero hacer 30 grados. Entonces para este ángulo de 30 grados yo lo que voy a hacer es que primero que todo voy a ubicar el centro del transportador en el vértice del ángulo, de esta manera. Bien, ahora observamos que en el transportador hay dos escalas. Una escala que está más hacia el borde externo del transportador y otra escala que está más al interior del transportador. Bien, ¿qué escala debo usar? Debo usar la escala que vaya acorde a la amplitud que estoy haciendo de mi ángulo. Entonces vemos que en este caso es la escala externa. La escala externa porque va contando 10, 20, 30, 40, 50 y sucesivamente. La interna no me sirve porque la medición que lleva no es de acuerdo a la manera en la que yo voy a abrir el ángulo. Entonces fijo aquí el punto donde está 30 grados. Fijo ahí mi punto donde está 30 grados, como observamos ahí. Después que coloco el punto en 30 grados, puedo retirar el transportador y teniendo ya ese punto, voy a trazar una línea recta que va a pasar por el vértice y por el punto que acabamos de dibujar, que representa los 30 grados. Bien, de esta manera, teniendo esa línea recta, tengo el segundo lado de mi ángulo. Entonces, señalo el espacio que está entre esos dos lados y ese va a ser mi ángulo de 30 grados. 30 grados. Bien, pero vamos a observar ahora otro ejemplo en el que nuestro ángulo pues no se va a hacer usando la escala externa como lo acabamos de hacer ahora. Vamos a usar la escala interna y para eso pues no vamos a fijarnos en el lado derecho del transportador sino ahora en el lado izquierdo. ¿Cómo así? Pues hacemos el punto que es el que está representado aquí con rojo, que es nuestro vértice ahora, y trazamos una línea recta ahora hacia el lado izquierdo. Ubicamos otra vez el transportador, el centro del transportador en ese vértice y observamos que ahora estamos trabajando en el lado izquierdo del transportador. En este caso no me sirve la escala externa porque el conteo que lleva esa escala no es el conteo en el que yo voy a abrir el ángulo, no va de acuerdo a la apertura de mi ángulo. ¿Cómo va la apertura de mi ángulo? Podemos observar aquí, trazamos una línea recta
Y el ángulo se puede abrir en el sentido de las manecillas del reloj de la siguiente manera. Listo. De acuerdo a esa apertura, entonces la escala que me sirve es la escala interna, ¿cierto? Es la que va contando ahora 10, 20, 30, 40 y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí serían 90 grados. Si seguimos abriendo más el ángulo, vamos a llegar en este caso, por ejemplo, a los 115 grados. Si seguimos abriendo más el ángulo, podemos llegar a los 170 o a los 180. Bien, pero no queremos un ángulo en este caso tan amplio. Por ejemplo, dibujemos uno de 60. Entonces debemos ubicar la línea en este número 60, de acuerdo a la escala inferior. Quitamos el transportador y tenemos un ángulo de 60 grados. Bueno, hay ocasiones en las que no podemos usar el transportador. Para eso está la construcción con regla y compás. Entonces vamos a ver cómo construimos, por ejemplo, un ángulo de 90 grados usando la regla y el compás. Entonces, ubicamos nuestro punto vértice y con la regla vamos a trazar la línea que va a representar el lado inicial del ángulo. Trazamos aquí una línea recta. El vértice lo vamos a llamar el punto O. Y esa línea recta va a representar a la semirrecta OR. OR. Bien, entonces usamos el compás. Aquí tenemos el compás. Ubicamos la aguja del compás en el vértice O. Y a partir de ahí trazamos un arco. Trazamos un arco. Un arco va a representar la parte de una circunferencia, o sea, no es una circunferencia completa, sino la parte de una circunferencia. ¿Qué es lo interesante de este arco? Que corte a la semirrecta OR en un punto, y ese punto lo vamos a llamar el punto 1, como lo podemos observar aquí. Entonces, con la misma amplitud del compás, ahora lo ubicamos en la aguja en ese punto 1 y vamos a trazar otro arco que corte al anterior arco de esta manera. Bien, ese punto donde se cortaron esos dos arcos lo vamos a llamar el punto 2. Ahora ubico la aguja del compás en ese punto 2. Observen cómo va sucediendo esta secuencia de puntos. Ahora me ubico en el punto 2, ubico la aguja del compás en el punto 2. Y trazo otro arco más que va a cortar al primer arco que trazamos. Lo va a cortar de esta manera y ahí vamos a obtener otro punto más. En ese punto de corte de los dos arcos estos. Ese punto se va a llamar el punto número 3. El punto número 3. Bien, entonces desde ese punto 3, ¿qué voy a hacer? Desde ese punto 3 voy a trazar ahora otro arco. Pero voy a trazar otro arco empezando, ubicando la aguja del compás en el punto 3. Y ahora sí puedo cambiar la amplitud del compás. Anteriormente todos los arcos que trazamos es con la misma amplitud, pero ahora sí lo puedo cambiar porque ahora lo que voy a trazar es el último punto de este procedimiento, el punto número 4. Y para este punto número 4 entonces ubicamos la aguja en el punto 3 y trazamos el arco, no debe ser tan grande. Nos ubicamos ahora en el punto 2 que habíamos hecho y con esa misma amplitud trazamos otro arco para que estos dos últimos arcos se corten. Vamos a agrandar un poquito el arco que armamos desde el punto 3 para que se note dónde está el punto de corte.
Bien, aquí podemos observar entonces el punto de corte que se forma al ubicar la aguja del compás respectivamente en el punto 3 y en el punto 2. Aquí tenemos nuestro punto de corte. Bien, ese punto de corte lo llamamos el punto número 4, y a partir de ese punto 4 vamos a trazar una línea que va a llegar hasta el punto O que habíamos hecho inicialmente. Entonces, de esta forma ya tenemos las dos líneas que representan los lados de mi ángulo, el ángulo de 90 grados, que lo representamos con este cuadradito de color rojo, y así tenemos un ángulo de 90 grados usando regla y compás. Bueno, estudiantes, ahora vamos a hablar acerca de la actividad número 2, actividad número 2 de geometría. Entonces aquí tenemos el formato que les hemos enviado a la plataforma SM Educamos. Bien, aquí hay una señalización importante que tienen que resaltar. Las preguntas de la 1 a la 6, las que son de opción múltiple, las resaltan o las subrayan. Por ejemplo, si en la primera pregunta yo considero que la respuesta correcta es la opción A, yo la selecciono, me voy a inicio y les recomiendo la opción esta de resaltar, le dan clic y queda resaltada esa opción. Y así pueden hacer con las demás preguntas. Bien, entonces del punto 1 al punto 6 van a tener preguntas que son de opción múltiple con única respuesta. Eso como parte del indicador del saber. Ahora, en el indicador del hacer, vamos a tener el punto 7, 8 y 9. El punto 7 tiene una invitación aquí a ingresar a un link. Entonces van a presionar control más clic. Presionan la tecla control y al mismo tiempo le dan clic al link. Bien, después que me abre esta página, voy a ver el transportador digital que está aquí en esta página llamada GeoGebra, que es una excelente herramienta para trabajar todo lo que es sobre geometría, entre otras cosas. Entonces aquí voy a tener un lado inicial, que es el lado que va desde el punto A hasta el punto B, y un lado final del ángulo, que es el que va desde el punto A hasta el punto C. Entonces yo puedo tomar este punto C y puedo graduarlo como yo quiera, dándole la amplitud al ángulo que yo necesite. Y aquí puedo ir mirando en el transportador el ángulo que se va formando. Por ejemplo, en este transportador, si necesito abrir el ángulo en este sentido contrario a las manecillas del reloj, necesito tener en cuenta es la escala interna, que es la que va contando en ese sentido: 10, 20, 30, 40, 50 y así sucesivamente. Aquí serían los 90 grados, aquí serían los 130, aquí serían los 160 y así sucesivamente, hasta que, bueno, encuentre el ángulo que me piden en el punto número 7 del taller número 2 que estamos viendo. Cuando yo ya haya medido ese ángulo que me están pidiendo allá, pues le tomo una captura de pantalla en la tecla que tienen en su teclado de computador, que se llama imprimir pantalla, que está siempre cerca de la parte superior derecha del teclado. Pero esto también se puede hacer en un celular. También pueden ingresar a este link en un celular y pueden graduarlo en un celular, ya no dando clic, sino con su dedito van graduando ahí el ángulo. Y en el celular también pueden tomar captura de pantalla. Ya cada celular tiene una forma diferente de tomar la captura, entonces dependiendo de cómo se tome la captura,
en el celular en que estén trabajando, se la toman y esa captura, esa imagen se va a agregar al taller. Entonces regresamos al taller. En la opción de insertar está la posibilidad de agregar imágenes. Bien, en el punto 8 ya es un trabajo no obligatoriamente digital, sino que es una invitación a hacer una actividad en físico. Tomar una hoja y en la hoja dibujar un ángulo obtuso y un ángulo recto, usando un transportador físico. Si no tienen el transportador físico, aquí dice que puede usar el digital que acabamos de ver. En el punto 9 va a usar la regla y el compás para representar el procedimiento que les hemos colocado en el video. En el video hay un procedimiento de cómo se usa la regla y el compás para un ángulo de 90 grados, entonces van a seguir ese procedimiento. Listo, en el punto 10 van a escribir ahí un aporte personal de ustedes sobre cómo esto de los ángulos, de la medición de ángulos, la construcción de ángulos, puede aportar al manejo de los residuos sólidos. Listo, al momento de terminar el taller, ustedes van a ir a la opción de archivo, guardar como, y lo tenemos que guardar en PDF. Entonces van a seleccionar la ubicación, en examinar, van a seleccionar la ubicación, buscan dónde lo van a guardar, y aquí donde dice tipo de archivo, le dan clic y les va a aparecer todas las opciones que tienen para guardar el archivo y van a seleccionar la opción PDF. O sea, al seleccionar la opción PDF le dan guardar y automáticamente se guarda en modo PDF, y ese archivo PDF es el que van a subir en la plataforma SM.